Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, Señor, venimos agradecidos contigo, Señor, por la oportunidad que tenemos, Padre, de poder llevar tu palabra, de poder establecer cosas, Señor, que tú tienes para nosotros. Te ruego que en esta noche, Señor, sea una noche de bendición. Bendecimos la vida de los hermanos, Señor, sus casas, sus familias y todos aquellos que de una u otra manera buscan tu rostro, Señor, a través de la oración, a través del ayuno, a través de la palabra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Hoy nos conectamos con tu Espíritu Santo, nos conectamos, Señor, con el cielo, Padre, de manera que podamos, como dice tu palabra, decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. En esta noche, Señor, queremos rogarte, pedirte, Señor, clamarte a ti para que pueda guardar este país, para que puedas guardar esta ciudad, para que puedas guardar, Señor, cada país, cada ciudad, cada familia, Dios, hasta donde llegue esta señal. Te ruego que por tu Espíritu Santo afines nuestros oídos, afines nuestros pensamientos, por favor, Señor, afines el corazón, nuestro espíritu, alma y cuerpo se afine, Señor, y se alinee con tu Espíritu Santo, de espíritu a espíritu, Señor, para que podamos llevar esta palabra y que sea de mucha edificación y de mucha bendición. Hoy, Señor, queremos darte gracias, darte la honra y la gloria a ti, reconociendo, Señor, de que tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Gracias te damos, Jesús. Te ruego por los enfermos, por el pobre, el huérfano, la viuda, aquel que no tiene, Señor, que tú le puedas ayudar, que por favor le puedas proveer. Mira a los que están enfermos, Señor, aquellos que tal vez están atravesando un proceso de enfermedad. Yo te ruego que les puedas proveer y ayudar, Padre. El que está privado de libertad, Señor, el que está en la calle, el que no tiene, Dios, por favor, ayúdale. Mira, los migrantes, las situaciones económicas de los países, situación económica de cada familia, hoy la ponemos en tus manos. Cristo, gracias. Queremos honrar tu nombre. En el nombre de Jesús, Señor, gracias. Te ruego que quites todo estorbo desde ya. Amén. Amén y amén. Bueno, eh, para todos ustedes, hermanos, los que siempre nos honran con su fiel sintonía, reciban un cordial saludo de la Iglesia de Cristo de Benecer Casa de Paz, aquí desde la ciudad de Bogotá, Colombia. Les saluda el pastor Omar Toro, así que creo que ustedes ven ahí el tema. Hoy vamos a hablar de las lágrimas de Ana. Y que el Señor añada mucha bendición a esta palabra. Así que prepare su corazón, prepare su espíritu, su alma y su cuerpo, prepárelo de tal manera que nosotros podamos entrar y tomarnos de la mano con el Señor para comenzar este viaje y hacerlo de tal manera que podamos ser edificados. Mire, cuando se habla de lágrimas, en la Biblia hay muchas lágrimas, es decir, hay lágrimas, por ejemplo, por situaciones de tristeza, por situaciones de alegría, hay lágrimas por depresión incluso, hay lágrimas por situaciones que no se pueden cambiar. Entonces, la Biblia es un reflejo, más que la Biblia, la vida nuestra, la vida diaria, la vida familiar, la vida personal, es un fiel reflejo de lo que la Biblia escribe, es decir, lo que ya el Señor dejó escrito en su palabra. Perdón, entonces hay muchas formas de ver el motivo de las lágrimas, es decir, hay momentos de tristeza. La palabra dice que los que sembraron con lágrimas, por ejemplo, con regocijo segarán. La palabra nos enseña en el Nuevo Testamento de que Jesús dice que lloró. Jesús lloró. Lloró al ver la situación de Lázaro, lloró al ver la situación de Jerusalén. También vemos que dice que Pedro lloró amargamente. Entonces, incluso el salmista David, dice en uno de sus salmos, dice, Señor, en mi lecho, he inundado mi lecho de lágrimas. Lloró cuando murió Absalón, lloró David, David lloró cuando murió su primer hijo después de una relación prohibida. El caso es que me gusta mucho, sobre todo, cuando dice que él, creo que es el Salmo 56:8 o 56:6, por ahí está, que dice que Dios recoge en la palma de la mano, dice una versión, y en otra versión dice en el redoma. El redoma es como es como un frasquito, fíjese, y él recoge cada lágrima, pero también me llama mucho la atención porque habla de un libro de las lágrimas. Entonces, en el cielo hay un libro de cada lágrima que usted y yo hemos derramado. Hay situaciones difíciles que nos hacen derramar lágrimas, la situación matrimonial, por ejemplo, la situación laboral, la situación personal, situaciones que a veces
Nosotros no podemos arreglar o no podemos solucionar la espera en Dios, la desesperación, una mala noticia, un cambio de planes tal vez de la noche a la mañana. Entonces hay muchas cosas que lo que reflejan, es decir, las lágrimas, lo que reflejan realmente, hermanos, es el estado emocional en el cual estamos pasando. A veces lloramos de alegría, qué bueno que así fuera siempre, pero también a veces lloramos de frustración. Se llora de rabia, por ejemplo, se llora de amargura, cualquier cantidad de lágrimas que tal vez usted podría abonarle porque tal vez usted las ha vivido o las está viviendo. Pero fíjese que yo quisiera, entre muchos relatos, hay un relato que a mí en lo particular siempre me ha gustado, que es el relato de Ana. Porque Ana, yo veo en Ana una persona que Dios le transforma su vida, que le cambia su historia. Y esta noche, en el nombre de Jesús, que su historia cambie, viendo la historia de Ana, de alguien que derramó muchas lágrimas, pero que un día decidió cambiar y Dios le cambió su historia. Entonces, vamos a aprender de Ana. Fíjese que las lágrimas de Ana son el testimonio. Tome nota de esto, porque ese es el rema de esta noche, en el nombre de Jesús. ¿Qué nos enseñan las lágrimas de Ana? Las lágrimas de Ana son el testimonio que Dios puede cambiar, perdón, su historia de la noche a la mañana. A Ana, después de un proceso, Dios le cambió la historia de la noche a la mañana, pero derramó lágrimas. Ahora, usted dirá, pastor, o sea que hay que derramar lágrimas. Hermano, todos derramamos lágrimas. Tal vez usted, este día fue un día difícil. Dice que miraba, y lo que me confirmó el tema fue hablando con alguien y leyendo, y de repente alguien me mandó un video, y me manda un video de un hombre llorando en el carro, llorando. Literalmente, tuvo un mal día, las cosas no se dieron, parece que las cosas no iban bien y él se puso a llorar, pero él se escucha como que está pensando en voz alta y dice, mi familia, mi esposa y mis hijos no merecen cargar con este estado de ánimo que yo tengo. Entonces él viene, se seca las lágrimas y pone una sonrisa y cuando entra a la casa dice, ¿dónde está la familia más hermosa que Dios me ha dado? Como que si nada hubiera pasado. Entonces todos, quizás en el silencio, caminando ahí en la quietud de su oficina, en la quietud de su habitación. Tal vez hoy, antes de conectarse, derramó lágrimas, o tal vez en este momento usted está derramando lágrimas por alguna situación, la situación de un hijo, la situación de un familiar, la situación de frustración, la situación de problemas económicos, la situación de necesidad de un trabajo, de un mejor trabajo, cualquier cantidad de cosas. Ver quizás a un familiar que está enfermo y uno no puede hacer nada más que esperar en Dios. Tal vez a alguien hoy perdió un familiar o ayer y tal vez son lágrimas de duelo. Yo respeto todo eso porque al final son cosas que uno no puede evitar, pero sí las puede sobrellevar en Dios, ¿verdad? Entonces, fíjese que Ana, Dios le cambió la historia a Ana y que en el nombre de Jesús, Dios nos cambie la historia a partir de esta noche. Porque Ana, mire, Ana es un relato, Ana realmente es un tema extenso, porque Ana pasó de las lágrimas a la promesa cumplida de Dios y luego cantó. Entonces está el cántico de Ana. Ana no solo tiene lágrimas, porque Dios no es un Dios que se queda a medias. Mire, toda lágrima Dios la va a convertir en gozo. Toda lágrima, todo llanto Dios lo va a transformar. Porque a Ana, Ana derrama lágrimas, se derrama delante del Señor. Dios se conmueve y le da la promesa en el tiempo de él. Y luego Ana canta, es decir, cantó. Dios le cambió las lágrimas en canto. Una mujer que atravesó un proceso difícil. Tal vez usted, hermana, dirá, no, porque este es un tema de mujeres. O usted, hermano, dirá, no, aplica a nosotros, porque nosotros, al igual que Ana, podemos estar atravesando la misma situación, tal vez con circunstancias diferentes, pero se trata de entender de que quien va a cambiar la historia es el Señor. Es Dios mismo que nos va a cambiar la historia por todas esas lágrimas que tal vez hemos derramado a lo largo de los años, a lo largo de este año, tal vez, que aunque está comenzando. Entonces, esto nos enseña, porque Ana, Dios le cambió la historia. Esto nos enseña, ¿sabe qué nos enseña, hermano? Que Dios puede cambiar esa historia. De eso quisiera hablarle de las lágrimas de Ana, como usted lo ve ahí. Entonces, esto nos enseña que debemos cambiar el enfoque de lo que estamos viviendo. Es que mire, Ana es un relato extraordinario y voy a hablarle con la ayuda del Señor de algunos puntos que yo encontré para así poder entrar en materia. Entonces, las lágrimas de Ana, agarre el rema esta noche, agarre Chon, como dice el apóstol Billy, ¿verdad? Agarre el rema esta noche
y que nuestras lágrimas sean testimonio de que Dios va a cambiar la historia de su vida, la historia de su casa, la historia de su caso, la historia de su matrimonio, la historia de sus hijos, la historia de tristeza que tal vez estamos atravesando. Dios la va a cambiar. Pero mire lo que hizo Juan. Entonces entremos en materia en el nombre poderoso de Jesús en esta noche. Mire, lo primero que yo veo ahí es que está en Primera de Samuel, porque esta historia, ahí la vamos a ver en Primera de Samuel. Ahí está esa historia en Primera de Samuel. Fíjese que, es que creo que me pasé, sí, me pasé uno. Entonces, sí, pero le voy a leer, deje un espacio ahí arriba, porque sé que algunos le ponen un título. Mejor se lo voy a poner para hacerlo en orden. Es que eso. Entonces, ¿qué pasa con Ana? Mire, Ana tuvo tres actitudes. Tome nota de esto, porque Ana es una riqueza. Tal vez otros tendrán otro ángulo, pero yo me voy por el ángulo que el Señor ponía en mi corazón. Entonces, cuál es el rema de esta noche? Le voy a hablar de tres cosas que Ana vivía, producto de su actitud que no quería cambiar. ¿Por qué? Porque estaba metida totalmente, su corazón y su alma estaban afectadas. Entonces ella vivió tres actitudes que tuvo que cambiar y luego hizo cuatro cosas que fue como un equilibrio para su vida y Dios le concedió las cosas. Lo vamos a aprender en el nombre de Jesús. Entonces, mire, ¿cuál era la primera actitud que Ana la tenía, hermano? Por los suelos, la vergüenza. Hermano, mire, fíjese que vergüenza en el original es el hebreo 954 y tiene un apellido de un expresidente estadounidense, apellido Bush. Bueno, vergüenza es el hebreo 954 y voy a ir despacio para explicarle bien esto. Y vergüenza significa, mire lo que hace la vergüenza en uno, porque creo que una de las cosas que el enemigo está trabajando fuertemente en las iglesias, ¿sabe qué es? La vergüenza. Entonces hay gente que se siente avergonzada en las iglesias, porque vivimos un estereotipo de mundo terrible, hermano. Cuando digo terrible es en cuanto a lo malo. Hermano, hoy hay menosprecio, hay indiferencia, hay intolerancia, hay una polarización terrible en los medios. Hermano, esas redes sociales, si usted no las sabe asimilar, lo pueden volver loco, hermano. Lo pueden volver loco. Lo polarizan a uno. Y uno no se da cuenta que detrás de todo eso hay una estrategia de aquellos cuyos intereses les conviene que el pueblo viva dividido, por ejemplo, que las familias se dividan. ¿Sabe usted que hay familias que viven divididas por el fútbol, por ejemplo? Por ejemplo, ese tema del famoso Madrid que lo están atacando los árbitros, hermano. Yo realmente tuve que poner en pausa eso. Cuando yo veo redes sociales, todo el tema va en función de eso. Y fíjese que yo me pregunto, cuando uno analiza en frío, uno dice, realmente, ¿qué gano yo con estar peleando por un equipo que es de España si yo vivo en Colombia? ¿O qué gana usted por estar alegando por un equipo que es de España si tal vez usted vive en el Ecuador, vive en Estados Unidos, vive en Centroamérica o en cualquier país donde usted viva? Se da cuenta hasta dónde nos han llevado, nos han orillado. Y mire que hoy encontré un muchacho que a mí me dio tristeza y pues traté de darle ánimo en lo que pude. Fíjese que el muchacho es de Medellín. Por eso le digo que este tema, porque la vergüenza, él estaba como avergonzado, él se sentía avergonzado de sus mismos compatriotas. Fíjese que él se vino de Medellín, él anda con un parlante en las calles, se sube al Transmilenio o se para en unas estaciones ahí o en la calle y comienza a cantar, canta de Dios. Y me dice, ¿sabe qué me pasó hoy? Me pegaron una cachetada. Dice que alguien le pegó una cachetada y otro lo escupió por hablar de la palabra de Dios, hermano. Porque hay gente que es intolerante, no a la lactosa, sino que intolerante a la palabra. Hay gente que, porque son los demonios que tienen dentro, porque el diablo, hermano, anda como león rugiente. Entonces, ¿qué pasa? Hay gente avergonzada. Y mire lo que provoca la vergüenza. Ana tenía vergüenza. Y usted sabrá por qué, ya se lo pongo ahí. Entonces, sí, porque esta historia creo que todos la hemos leído. Fíjese que esa palabra vergüenza, entre otras acepciones, significa estar como desilusionado. Entonces, la vergüenza no solo es
el hecho de estar como, de sentirse como apenado, como avergonzado. La vergüenza es sentirse desilusionado. Entonces, uno de los efectos de la vergüenza, el efecto de haber pasado una vergüenza o estar pasando una vergüenza, es que trae desilusión. Otra de las cosas es que dice que es como una afrenta, es como una burla. Entonces, la vergüenza y la burla traen desilusión. La vergüenza y la burla lo que hacen es confundir, fíjese. Entonces, me llamó mucho la atención porque la vergüenza confunde. La vergüenza trae confusión, trae deshonra. Y encontré una palabra que me llamó la atención porque yo digo, fíjese que esa palabra es secarse. Si pudiera resumirle tres palabras de lo que la vergüenza acarrea, la vergüenza, la deshonra y la burla, ¿sabe qué trae? Tres palabras: desilusión, trae confusión y trae, la persona se seca. Entonces, cuando nosotros permitimos que la vergüenza permanezca en nosotros, cuando vivimos avergonzados, nos secamos. No sé si usted ha visto, hay personas que tal vez les pasó algún incidente, un incidente tal vez vergonzoso y se hizo público. No salen, no salen por vergüenza, no dan la cara, dependiendo del incidente. Entonces, ¿qué pasaba? Ana, Ana estaba atravesando un proceso de vergüenza. ¿Por qué? Mire lo que dice en Primera de Samuel 1:2, desde el versículo 1 está, pero mire lo que dice Primera de Samuel 1:2. Dice, dice de esta manera, dice, el Cana, dice que el Cana significa Dios ha obtenido. Ese era el esposo que tenía Ana. Dice, el Cana tenía dos esposas, tranquilos, porque en ese tiempo, cuando usted se va al Génesis, dice que habla de una pareja. Pero en ese tiempo, por cuestiones de población, repoblar, por no perder el apellido y otras razones, pero en este caso era válido tener más de una esposa. En el caso del Cana, ¿sabe por qué? Porque cuando un hombre tenía una mujer estéril, podía buscarse otra esposa para tener descendencia, o lo hacía con la criada de alguna de las dos, como lo hizo Abraham. El caso es que el Cana significa, el Cana era el esposo de Ana. Dice, tenía dos esposas, una de ellas se llamaba Ana y la otra Penina. Esta tenía hijos. ¿Quién? Penina. Pero Ana no tenía ninguno. Y mire, aquí es donde comienza la vergüenza. Porque en ese entonces, para Ana era una vergüenza. ¿Sabe por qué era una vergüenza? Porque se manejaba en ese tiempo que las personas, por ejemplo, que no tenían descendencia, en el caso de las mujeres que no podían salir embarazadas, eran mujeres que se consideraban que estaban malditas, ¿sí? Que vivían en vergüenza, que eran una vergüenza para su esposo. Y mire el Cana, el Cana es un marido calidad, hermano. El Cana amaba a Ana. Y el amor sostuvo muchas cosas, por eso es bien importante el amor en la familia, el amor de Dios, pero que también nosotros prodiguemos amor, que podamos restaurar, porque el amor restaura, contra el amor no hay defensa. Entonces, ¿qué pasaba con Ana? Ana no tenía hijos, era estéril, no podía, tenía una vergüenza en su vida. ¿Se imagina cuando salía Ana, iba por el centro comercial, se reían de ella? Porque Penina iba como con dos o más hijos allá y ella detrás, quizás avergonzada, se quedaba viendo los escaparates. Yo por hacérselo jocoso, ¿verdad? Más o menos para que lo entendamos mejor, se quedaba viendo los escaparates y se paraba a ver la ropita de niño. Pero Penina sí entraba a comprar, ella no, porque no tenía hijos. Y mire lo tremendo. Mire por el por qué parte de la vergüenza. Fíjese que Ana significa favorecida. Entonces, ¿no será que hay muchas Anas, hembras y varones en este momento, cuyo nombre significa favorecido, favorecida, y no hemos visto el favor de Dios en nuestra vida? Y eso nos ha traído vergüenza. ¿Y dónde están las promesas, Señor? Hoy yo me siento avergonzado, yo llevo muchos años en la iglesia, llevo muchos años sirviéndote. Señor, me he guardado y no veo que hay respuesta a las oraciones. Sí, así estaba Ana. Ana estaba avergonzada porque lo de Ana se miraba, se evidenciaba. Hay cosas que son batallas internas, hay cosas que nosotros lidiamos en el silencio, en la habitación, a veces hasta en el baño. Lidiamos cosas, cuando digo lidiar es que solo nosotros sabemos lo que estamos viviendo. Si lloramos solo nosotros nos damos cuenta, bueno, el Señor y nosotros.
pero hay cosas que son visibles. Entonces, ¿qué pasaba? Fíjese que Ana significa, entre otras cosas, Ana significa favorecida. ¿Y sabe qué significaba también? Gracia. ¿Cómo es posible, dirá usted, que una persona cuyo nombre ministra significa gracia y significa muy favorecida? Y aparentemente ella estaba viviendo todo lo contrario. No aparentemente estaba viviendo todo lo contrario. ¿No será que estamos así esta noche y que nos sentimos avergonzados? Bueno, para usted es el tema. Es que esta es la primera de los resultados, de los frutos del alma que Ana estaba experimentando, producto de la situación que vivía. Pero ya se va a dar cuenta cuál fue el detonante. Obviamente, ahí el detonante era que Ana anhelaba tener hijos. Ana anhelaba honrar a su esposo, honrar a Dios y honrar a su esposo, pero no podía. A veces nosotros nos sentimos mal. Por eso uno tiene que tener claro sus prioridades en la familia, en su vida y en su casa, en todo. ¿Sabe por qué? Porque a veces nos podemos frustrar, acuérdese, que la vergüenza trae frustración, se seca la persona. Hay personas que pierden los deseos de vivir porque están avergonzados. Hay personas que prefieren cambiarse de país, se cambian de ciudad, se cambian de barrio por la vergüenza. Hermano, y una persona avergonzada se vuelve una persona introvertida, una persona de baja autoestima, una persona tímida, una persona que corta el contacto con todo el mundo. Y eso es caldo de cultivo para la depresión y es caldo de cultivo, con todo respeto, en el nombre de Jesús, que no para el suicidio. Sí, es que esto es un tema bien delicado, porque para Ana era una cuestión de no tener hijos, pero había una vergüenza. Pero ¿qué tal si en la familia, qué tal si en nuestra vida, espero que no, o en la vida de alguien que usted conoce, hay un momento de vergüenza en este momento? Entonces dice que no podía tener hijos, no podía tener hijos. Y mire lo tremendo, porque fíjese que aquí ellos en el versículo 3 no le va a aparecer ahí, en el versículo 3 dice que ellos subían a Silo. En primera de Samuel 1:3 dice, y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificio. Entonces, usted conoce la historia, tal vez no quiero hacer más énfasis en la historia que usted conoce, sino en los resultados, los frutos, que más que frutos es las consecuencias de la esterilidad de Ana, las consecuencias de no tener una promesa, de llamarse favorecida y llamarse gracia, significado de su nombre, y no verlo en su vida. Entonces, lo primero es que ella se sentía avergonzada. Y no es que vas a la iglesia. No sé si le ha pasado, a mí me lo han dicho, ¿no? Y no es que vas a la iglesia, y no es que sos hijo de Dios. ¿Y dónde está Dios? Y no es que Dios es tu papá, y no es que Dios es tu proveedor, y no es que Dios es tu sanador, y no es que Dios es tu libertador. A todos nos ha pasado, hermano. Sea como ovejas o como ministros. Ajá, y no le estás creyendo a Dios. Hermano, y se regordean algunos ahí que tal vez les está yendo bien en el mundo, pero como dijo David, casi resbalan mis pies cuando vi la prosperidad de los impíos. Pero caí, se lo parafraseo, caí a tierra cuando me di cuenta, dice, del fin de ellos. Entonces, hay cosas que nos tienen avergonzados, quizá. Entonces, Ana, ¿cuál era el problema? Mire, Ana subió a Silo, fíjese, y sabe qué significa Silo, reposo. Mire, era una contrariedad de cosas. Y yo creo que todos hemos vivido eso. Todos hemos vivido, Señor, yo veo tus promesas, pero no veo nada en mi vida. Contrariedad de cosas. Producto de la confusión. Entonces tenga cuidado, porque la vergüenza lo que trae mayormente es confusión y la persona comienza a secarse, se estanca y no quiere avanzar. Sé que tal vez usted conozca un caso esta noche de alguien, pero hay salida. Mire lo que dice la palabra en el siguiente versículo. El Salmo 25:2 dice, Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado, que no se regocijen sobre mí mis enemigos. Ciertamente, mire, ese es el versículo, ya se los he puesto, pero agárrelo. Salmo 25:3. Ciertamente, ninguno de los que esperan en ti serán avergonzados. Ninguno, hermano, ninguno de los que esperamos en el Señor seremos avergonzados. Sean avergonzados los que sin causa se rebelan. Entonces yo, hermano, yo esta noche yo le quiero pedir un favor porque fíjese que el problema, realmente, yo hablaba con una persona en la mañana y le decía, ¿sabe cuál es el problema? Le digo, que el cristiano ha perdido la capacidad de escuchar. Y mire lo tremendo que ha hecho el enemigo, el daño. Muchos tienen dañado el oído y la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Entonces,
Algunos que tienen, de esos no hay acá, pero algunos tienen dañado el oído. Entonces, como pierden la fe, no leen, porque el oír viene, perdón, la fe viene por el oír y el oír, el aprender a oír, por leer la palabra. Es que la palabra afina el mensaje de Dios. La palabra de Dios afina el mensaje de Dios. Pero el problema es que fíjese que yo se los decía el domingo y se los vuelvo a recordar. Mire, tenga cuidado porque creo, me voy a incluir. Estamos muy afanados en riqueza, en viajar, en salir adelante y nos hemos olvidado de Dios. Estamos tan afanados en los préstamos, en las deudas, en esto, en lo otro. Ahora, sí hay que atenderlo, con todo respeto lo digo. O sea, yo no estoy diciendo, bueno, el pastor dijo que ya no me relaje, no, o que me relaje, no. Atendamos lo que tengamos que atender, pero creo que estamos muy afanados y el afán dice que las riquezas y el afán ahogan la palabra, ¿se da cuenta? Mire esa dupla terrible. Es como decir dos delanteros terribles que están ahí de parte del enemigo. Primero, nos afectan el oír. Entonces, ¿sabe qué pasaba? Ana no escuchaba. El Cana le decía, Ana, perdóname, yo te amo. ¿No te soy yo mejor que muchos hijos? Y ella no escuchaba, porque ella estaba empecinada en tener hijos. Entonces, hay personas que Dios les está hablando esta noche, pero están cerrados. No, yo quiero que me pague. No, yo quiero aumento. Yo quiero resolver. Yo quiero aquí. Entonces le digo algo, no meta su mano. El problema es que hemos metido demasiado nuestra mano. Hemos metido demasiado nuestra mano y eso nos ha traído vergüenza porque no hemos visto respuesta. Esta noche, ¿sabe qué? Aprendamos de Ana. Entonces, ¿qué fue lo primero que hizo Ana? Ana dijo, ok, reconozco, dijo Ana, lo vamos a ver más adelante, que realmente estoy avergonzada. Entonces, la misma situación de vergüenza la hizo tomar malas decisiones y malas actitudes. Pero yo me agarro de la palabra, por eso le digo, agarre la palabra. El Salmo 25:3. Si el Salmo 25:3 dice que ninguno de los que esperamos en él seremos avergonzados. Y fíjese que esa palabra esperar es el Hebreo 69:60, yo la tengo por acá. ¿Y sabe qué es esperar en Dios? Sí, literalmente lo que dice es aguardar, reposar en Dios, confiar en Dios. Pero me gustó una versión, en el original dice que es como atarnos a algo. Esperar es como atarnos a eso. Mire, cuando hay grandes tormentas, cuando hay situaciones que el barco o los barcos, sobre todo los de madera, están a punto de derrumbarse, ¿sabe qué hacen los marinos? Se atan al mástil, se atan para que el viento no se los lleve. Entonces, a algunos se los llevó el viento porque no esperaron en Dios, no se ataron a Él. Hay que atarnos a Él. Si no dice la palabra que lo que atemos en la tierra será atado en el cielo y lo que desatemos en la tierra será desatado en los cielos. Es como ligarnos a Dios, dice. Fíjese, es como confiar, esperar y juntar. Entonces, la primera mala actitud, producto de no ver la promesa de Dios en su vientre para dar a luz de Ana fue que tenía vergüenza. Hermana, hermano, familia, levantemos nuestra cabeza. No vivamos avergonzados. Momentos difíciles todos los hemos pasado. Momentos de escasez todos los hemos pasado. Pérdida de un trabajo, todo lo hemos pasado. Que las cosas no van bien, todo lo hemos vivido. No hay nadie, ninguno de nosotros que me pueda decir, yo no he pasado eso. Tarde o temprano nos llega. Pero tenemos que aprender a levantar nuestra cabeza. No viva avergonzado. Yo percibo esto. Fíjense que hay personas que yendo a las iglesias se sienten avergonzadas con su familia. Sobre todo los varones pasa eso. Los varones cuando de repente las cosas no van bien momentáneamente y no proveen, se sienten mal con su casa. No, debería ser todo lo contrario. Si para eso es nuestra familia. El mayor tesoro que tenemos después del Señor es nuestra familia. En el nombre de Jesús. Entonces, lo primero que hizo Ana fue, hermano, vergüenza. Era una vergüenza para ella y una vergüenza para su familia. Mire qué terrible. Entonces el diablo agarró eso. Lo segundo que Ana era que estaba amargada, se amargó. Entonces, mire el itinerario de alguien
que se afana buscando y metiendo su mano por obtener lo que no ha tenido de Dios de momento. Lo primero es la vergüenza, producto de no ver resultados. Eso trae confusión, eso trae que la persona se seque, que la persona se estanque. Y lo cuarto es que trae amargura. Hermano, esta combinación de vergüenza con amargura es letal, hermano. Es letal. ¿Qué es la amargura, hermano? Usted conoce qué es la amargura. Creo que todo, hermano, mentiría aquel que diga que no se ha amargado. La amargura. Dice Primera de Samuel 1:5. Veamos lo que dice Primera de Samuel 1:5. Pero a Ana le daba una porción especial, pues la amaba, a pesar de que el Señor la había hecho estéril. Fíjese. Ahora, no es que Ana era estéril porque al Señor, como dicen con todo respeto, le dio la gana. No, era un proceso. Ahí lo que la palabra nos enseña es que el Señor le cambió los tiempos a Ana y a Penina, porque él sabía la promesa que le iba a dar. Entonces, detrás de una Ana siempre va a haber un Samuel esperando. Entonces, yo eso le digo esta noche, pastor, pero es que era el hijo, sí. Entiéndame lo que le quiero decir. Detrás de una situación de Ana, siempre va a haber un Samuel que va a ser dado a luz. Entonces, usted esta noche es esa Ana en el orden del hombre y la mujer que va a dar a luz un Samuel, pero necesita un Elcana. Y ese Elcana es el Señor, es figura del Padre, porque dice Dios ha obtenido. ¿Por qué es figura del Padre? Porque dice que Él amaba y le había dado una porción especial. La porción especial que nosotros tenemos, ¿Él sabe cuál es? Que de Él recibimos gracia sobre gracia. Y que yo le hacía la pregunta a un hermano hoy en la mañana y le decía, mira, yo le decía, mire, cuál es su asidero? Porque el problema es que el cristiano no sabe dónde está parado a veces. No sabe qué tiene de Dios y qué tiene en Dios. Porque todos nos acostumbraron. Por eso le digo, si nosotros nos dejamos llevar por la corriente de las redes, por la corriente del mundo, nos vamos a ir, hermano, en el consumismo, en la idolatría, en la indiferencia, en la dureza del corazón. Eso es lo que el mundo manda. Pero Dios manda amor. Entonces, a Ana le daba una doble porción. ¿Quiénes tienen una porción especial? Los primogénitos. Y nosotros en Cristo somos primogénitos. Mire, yo bendigo eso, a Elcana, a los Elcana que hay aquí. Por eso yo insisto, hermano, sobre todo los varones, perdone, los llamados a restaurar son los varones. Porque al final la mujer dice que es como vaso más frágil. Y la mujer es figura de la iglesia, fíjese. Y como la mujer es figura de la iglesia, dice que Dios estableció los 5 ministerios para catartizar, para preparar a la iglesia. Entonces, yo admiro a esos varones, hermano, que tienen paciencia con su esposa, que tienen paciencia con sus hijas, sobre todo hablando del hombre hacia la mujer, que restauran. Porque Ana, mire, Ana encontró en el Cana, su esposo, hermano, un refugio, pero aún así se amargó. Es que es difícil. ¿Por qué se amargó Ana? Porque ella estaba, hermano, estaba empecinada en que ella tenía que salir embarazada. Entonces hay gente que se ha amargado en el ministerio, se ha amargado en el Señor, porque están encaprichados que Dios tiene que darle lo que ellos pidieron. Ese es el proceso de Ana. Las lágrimas de Ana nos enseñan que Dios no puede cambiar la historia de la noche a la mañana, pero no es como usted ni yo, digamos. Ese es el problema que tenemos. Por eso muchos se han amargado, porque Dios tiene un tiempo propicio. Dios tiene un tiempo especial. Hay un tiempo para cada cosa, pero hay gente que lo quiere ya. ¿Y quiénes somos? Somos. Hermano, perdone, ¿quiénes somos nosotros para reclamarle al Señor? Entonces, Ana le daba una porción especial. O sea, Dios, el Cana amaba mucho a Ana. Pero mire lo que pasaba. ¿Por qué se amargó Ana? Su rival Penina la provocaba amargamente. La provocaba amargamente para irritarla, porque el Señor no le había dado hijos. Hermano, se imagina. Entonces a veces Dios permite las peninas en la vida, realmente que nosotros podamos derrotar ese gigante de amargura. Hermano, la amargura es terrible, hermano, terrible.
Mire, la amargura enferma. Hay gente enferma porque se amargó. Y le pasó a Ana. Es que yo le estoy tratando de trasladar lo que veo ahí en la Biblia. Entonces, Ana, lo primero que tenía es que ella tenía su alma contaminada. Y estaba, fíjense que ahí, ¿sabe a qué había subido? A orar. Una vez al año subían. Entonces, se lo pongo así. Estaba en la iglesia y se sentía avergonzada. Estaba en la iglesia y se sentía amargada. Y esa amargura no solo es en las mujeres, puede ser en un varón, puede ser en un pastor, puede ser en la pastora. Porque esto, la amargura no tiene distinción, porque nosotros somos el reflejo. Entonces, ¿sabe qué pasa? Penina, mire, aquí hay algo bien tremendo. Penina miraba lo físico, pero Dios estaba tramando, más que tramar, Dios estaba preparando un plan en lo secreto para vindicar a Ana. Entonces, tranquilo, hermano, hermana, familia, tranquilos. En lo secreto, Dios está preparando un plan de bienestar para darnos un futuro y una esperanza. Pero no nos podemos amargar. Y mire ¿por qué? Porque mire lo que dice la palabra. Porque fíjense que, mire lo que viene a continuación. La amargura, ojo, la amargura es la puerta para todos estos espíritus. Ponga el cinturón de seguridad. Efesios 4:31 dice, sea quitada de vosotros toda amargura. Esa es la puerta. Entonces, cuando la persona se amarga, viene el enojo, luego viene la ira, luego vienen los gritos, luego vienen las malas palabras y luego viene la malicia. Entonces, cuando la persona vive amargada, permanentemente vive con enojo, con ira, con gritos, con maledicencia y con malicia. A todo le ve cara de sospechoso. Entonces, yo con respeto les traslado esto, porque yo lo que trato de mostrarles con la palabra es que ese era el estado emocional de Ana. En la iglesia, estaba adorando, fíjense, adorando estaba Ana ahí. Estaba en el tabernáculo, estaba en la iglesia. Ahora, mire, entienda algo, que las iglesias son lugares en donde todos los que llegamos necesitamos de Dios porque tenemos áreas y hectáreas que corregir en nuestros pensamientos, en el corazón. Pero Ana hizo algo extraordinario. Y yo espero que esta noche nosotros podamos aprender de Ana. ¿Y qué nos dice la palabra? Porque yo le estoy dando la situación de Ana, pero le estoy dando la salida con la misma palabra. Perdón, aprendamos a aplicar la palabra. Porque cuando yo aplico la palabra, crece mi fe y descanso en Dios. Pero hay hermanos que solo, está bien que oren, solo oran, pero no leen la palabra. Entonces, la oración queda ahí. No es que queda sin fruto, no. La oración queda, pero la palabra es lo que le va a confirmar. Dice, sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Entonces, ¿quiere el antídoto de la amargura, del enojo, de la ira, de los gritos, de la maledicencia? Ahí está. Sed amables unos con otros, misericordiosos, perdonándonos. Entonces, amabilidad, misericordia y perdón. Ese es el antídoto contra la amargura, el enojo. Pastor, pero ¿cómo llego a eso? Usted sabrá, usted sabrá. Ahí Ana nos está enseñando que este es el antídoto. ¿Por qué? Porque ella se amargó, hermano. Ana se amargó. Se amargó de tal manera. Mire, la persona amargada vuelve más estéril sus manos y sus vientres. No hay frutos. Si no vea en los trabajos, fíjese, vea esas personas que son amargadas, a menos que sean los jefes, ¿verdad? Pero tarde o temprano los quitan, tarde o temprano. Entonces, cuando la persona se vuelve amargada, hermano, no va a haber frutos en su vida, no va a haber frutos. Entonces, si usted ve, por ejemplo, que sus hijos, no los suyos, los hijos de alguien se amargaron, hermano, hay que ponerle atención a eso, porque no hay frutos. Y si hay frutos, son amargos. Hermano, y qué feo es comerse, no sé si se acuerda, cuando uno se come una manzana o una uva o alguna fruta que se amargó, qué feo sabe. En lo espiritual es igual. Entonces, se amargó Ana, con todo respeto. Recuérdese que las lágrimas de Ana nos enseñan que Dios puede cambiar nuestra historia de la noche a la mañana.
Las lágrimas de Ana son el testimonio de que Dios puede cambiar nuestra vida. Lo tercero que hizo, que fue un error, producto de la situación que estaba viviendo, es que sabe por qué Ana experimentó estas tres cosas. Porque ella estaba empecinada en que Dios tenía que hacerla embarazar. Es decir, que en la relación que mantenía con su esposo tenía que quedar embarazada. Entonces, ¿qué pasaba? Ella estaba concentrada en lo que miraba y en lo que oía, pero de Penina y de lo que oía la gente. Entonces se olvidó de escuchar a Dios. Las personas que se olvidan de escuchar la voz de Dios terminan avergonzados, amargados y deprimidos. Depresión, se deprimió la Ana. Hermano, imagínese a alguien que se llama Gracia. Imagínese a alguien que se llama muy favorecida o favorecida, sí. Porque en el caso de la Virgen María es que le dice salve muy favorecida. Hermano, Ana se llamaba favorecida, se llamaba Gracia. Eso era su nombre, eso era su naturaleza. Entonces aquí hay una enseñanza. Cuando nosotros nos olvidamos de potencializar lo que somos en Dios, por eso pasan esos problemas. El problema es que el cristiano, en general, no todo, no sabe quién es en Dios, qué tiene en Dios. Sí, todos queremos echar fuera demonios, queremos que baje fuego del cielo, queremos que los enfermos se sanen, perfecto, pero esa es parte de la gran comisión, esa es parte de su tarea y la nuestra. No, ¿qué es lo que usted tiene de Dios? ¿Y qué es lo que tiene en Dios? Sí, porque mire, yo le digo algo, entre echar fuera a un demonio y la obediencia, Dios prefiere la obediencia. ¿Sabe qué prefiere Dios? Entre todas esas berrinches que le hacemos a veces, a la paz y la sabiduría, Dios prefiere eso. Obediencia quiero más que sacrificio. Y conocimiento de Dios más que todos los holocaustos. Entonces, usted puede llevar una, si quiere, ahí se lo recibo si quiere. Usted puede llevar, póngale una, qué sé yo, un camión lleno de cosas a la iglesia para regalar. Ahí se lo recibimos. Pero si usted no va en obediencia y usted no va tratando de conocer a Dios, ¿quién es Dios? ¿Quién es Él? Su amigo, no su proveedor. El problema es que nosotros lo vemos primero como proveedor. Ana se deprimió porque vio a Dios como proveedor, no el Dios que le había apartado y le había dado un nombre diferente a todas. Ahora le digo algo, es que Dios es sabio. Fíjese que Penina significa diamante. La diferencia es que Penina se dejó pulir y Ana no. Ana tenía gracia, la gracia era favorecida, pero nunca se dio cuenta. Entonces hay personas que están avergonzadas, amargadas y deprimidas porque no se han dado cuenta del Dios que tienen adentro, porque no establecen una relación con Él. Lo tienen como bombero, lo tienen como proveedor, lo tienen, sácame de aquí, Señor, necesito un trabajo, necesito la escuela, necesito la universidad, necesito la iglesia, necesito otro local. Señor, ¿sabes qué? Ayúdame, mis hijos van a ir acá, necesito viajar, Señor, necesito sacar la visa. Hermano, es terrible, perdón, lo digo en el buen sentido, lo terrible, pero es terrible escuchar las listas de mercado que hacemos. Y allá, postdata, Señor, se me olvidó, por favor, necesito comprarle, ¿cómo se llama? Comida al gatito. Ay, perdón, señor, se me olvidó. Tengo que llevar al perrito al veterinario. Hermano, cosas tan pequeñas. Y lo que Dios está esperando es algo tan pequeño de nosotros para que lo haga significativamente grande. Lo que Dios está esperando, ¿sabe qué? Es el agradecimiento nuestro. Es el querer conocerlo. Es saber quién es Él. Y no estar afanados, hermano, porque andamos tan afanados. Sí, hay que establecer un orden, hay que guardar, ser previsores, pero hay gente que anda tan afanada con su riqueza, con su trabajo. Hermano, de la noche a la mañana, la persona no puede estar y todo eso ahí se va a quedar. La depresión, se deprimió la Anita. Primera de Samuel 1:7. Esto sucedía año tras año. Mire, mire qué vida más terrible, hermano. Se imagina, yo entiendo que subían ahí por septiembre más o menos, si no estoy mal, subían a la fiesta de los tabernáculos. Más o menos ahí en septiembre, octubre. Cuando subían ahí, mano, todos los años, se imagina Penina feliz porque tal vez tenía otro bebé.
y lo iban a ir a presentar. Y Ana amargada. Ay, Dios santo. Yo creo que era el viaje más amargo de Ana. Esto sucedía año tras año. Siempre que ella subía a la casa del Señor, Penina la provocaba, hermano, por lo que Ana lloraba y no comía, hermano. Entonces, ¿sabe qué pasó? Ana adoptó su realidad, no su esperanza en Dios. Se lo repito. ¿Sabe cuál fue el problema de Ana? Ana adoptó su realidad, no su esperanza en Dios, porque se cegó. Entonces hay gente que no sale de las situaciones en las iglesias. ¿Sabe por qué? Porque aceptan su fracaso, aceptan su derrota, no aceptan la esperanza que el Señor ha puesto en nosotros y que Él es el que lo va a hacer. Se deprimió, aceptó todo lo que le decían. Eres fea, ah, sí, soy fea. Eres aquí, ah, sí, soy acá. Hermano, y se olvidó de su naturaleza. Dios no nos ve en la situación que estamos viviendo. Dios nos ve en la promesa y propósito que Él ya puso en nosotros. Ese es el Dios que tenemos. Hermano, terrible, ¿no? Yo sé que no es fácil. Porque usted, ay, pastor, es que usted no sabe lo que es todos los días. Aprovecho, mire, aprovecho. Porque a veces nosotros, como padres, como esposos, podemos ser como Penina, fíjese. Ya me metí al lío. Voy a tomar agua, hermanos, con su permiso. Hermanos, tengamos cuidado, porque podemos ser como Penina todos los días que se habla en nuestra casa. ¿Se imagina si Ana miraba a Penina, se burlaba de ella? Miraba Penina a Ana, no puedes tener hijos. Yo sí, lero, lero, cantalero, llevo 5 ya, y tú nada. Hermano, qué triste. Yo no hablo de la burla de la casa, yo hablo de que en la casa a veces podemos estar recordándole los fracasos al esposo o a la esposa, o podemos estar recordándole los fracasos a los hijos, o a la hija que por un error de su vida se embarazó y hoy tiene una bendición ahí como nieto. Pero a veces nosotros, como padres, le podemos estar recordando, tal vez no directamente. Entonces hay peninas en la casa. Y eso trae depresión, trae tristeza, trae amargura y trae vergüenza. Yo sé, no sé por qué lo estoy diciendo, pero sé que hay alguien conectado que está viviendo esa situación. Miren, a veces lo que nosotros menospreciamos y señalamos son los que nos sacan adelante después. Se lo digo. Y si usted está viviendo una situación que está señalando a su hija o a su hijo por algún fracaso, le digo algo, dele la oportunidad porque también nosotros hemos sido así. Sí, sí que con mi amada hablábamos eso el domingo, de una situación ahí que estábamos revisando y me dice, pero ya te diste cuenta que nosotros hemos sido así, me dice. Sí, le digo, hermano, todos, comenzando con su pastor, decepciónese de mí, todos, todos, sin excepción, nos equivocamos y necesitamos perdón, necesitamos restauración, necesitamos dirección, pero sobre todo necesitamos misericordia. Entonces, hermano, el alma de Ana estaba la favorecida, imagínense, Ana la favorecida, su alma estaba llena de vergüenza, de amargura y depresión. Pero mire, mire cómo le cambió el panorama, ya se lo voy a mostrar. Entonces, solo me deja ponerle este y le voy a poner cómo le cambió el panorama a Ana. Mire, entonces dice el siguiente versículo. Entonces el Cana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras y no comes? ¿Por qué está triste tu corazón? ¿No soy yo para ti mejor que 10 hijos? Entonces estaba deprimida, tenía el corazón hecho pedazos. Hermanos, mire, aquí hay algo bien particular. La familia del Cana tenían billete. O sea, Ana no tenía problemas económicos. Los problemas de Ana no eran económicos. Ellos lo tenían todo. Para que vea que no es todo el tener dinero. Porque hay gente que lo que anda buscando es hacer riqueza. Pero mire lo que le pasaba a Ana. Ana tenía riqueza, le daban doble porción, una porción especial, póngale. Por decir algo, cada año, para más o menos que nos entendamos, cada año salía Ana y miraba un carro del año parqueado afuera. Y le decía el Cana, mi vida, te compré un carro nuevo, lo cambié el que tenías y te lo actualicé. Hermano, carro nuevo, ¿querés viajar?
pues te mando allá en la alfombra voladora si querés, pero te voy a mandar. Y Ana no se alegraba con eso. ¿Sabe por qué? Fíjese que creo que le voy a dar un buen consejo que le va a servir en la vida. Nosotros perdemos de ser felices en el matrimonio, con nuestros hijos, en la familia, en la iglesia, con el Señor. ¿Sabe por qué? Porque estamos concentrados en lo que no tenemos y olvidamos lo que ya tenemos. Así de fácil. Entonces la gente, eso me lleva a una inconformidad. Imagínense la inconformidad de dónde sale, de la vergüenza, de la amargura y de la depresión. Son tres cosas que están ahí. Pero mire lo que hizo Ana, hermano. Ana hizo algo extraordinario. Entonces yo le tengo una respuesta para la cuestión de la depresión. Salmo 34:18 dice, el Señor está cerca para salvar a los que tienen el corazón hecho pedazos y han perdido la esperanza. Yo les he compartido este versículo. Yo este versículo lo tendría en la habitación, en la oficina, en cualquier lado, para recordarme que el único que nos puede reparar el corazón que está hecho pedazos, en depresión, en tristeza, en amargura, en afrenta, es el Señor. Pero ¿sabe cuál es el problema? El Señor está cerca. El lío es que nosotros nos hemos alejado. Decimos estar cerca de Dios. Ana decía estar cerca de Dios. Es que le digo algo. Ana estaba en Silo, que significa reposo. Estaba ahí donde estaba el tabernáculo. Él estaba en la iglesia, póngale, pero no estaba en la iglesia. Entonces hay personas que llegan a las iglesias, con todo respeto lo digo, no en la nuestra, pero en algunas, llegan a la iglesia pensando que milagrosamente se va a abrir el cielo, hermano, se va a abrir el cielo y va a bajar una voz ahí, angélica, y va a decir, hijo, hija, tal cosa, recibe el milagro. No, hermano, hay cosas que tenemos que pelear, porque fíjese que, sí, creo que está más adelante, solo me adelanto. Mire, Ana invocó, en alguna versión dice Jehová de los ejércitos, porque era una batalla que tenía. Entonces hay cosas que hay que ir a la batalla. Ana tenía una batalla, hermano, terrible la batalla de Ana, pobrecita Ana. Pero el Señor está cerca. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Acercarme a Dios. Si usted tiene el corazón hecho pedazos esta noche, acérquese a aquel que le puede construir y reconstruir su corazón. Si usted ha perdido la esperanza, acérquese a Dios. Algunos se acercan a vicios, a drogas, se acercan a una relación ilícita, se acercan a todo menos al Señor. Hermano, esto va a seguir creciendo en la indiferencia. No quiere la gente saber nada de Dios. No quiere aplicar la palabra. Es que sabe cuál es el efecto que estamos viviendo. Es el efecto microwave. Como ahora todo lo resolvemos desde un teléfono, desde ahí pagamos, desde ahí cobramos, desde ahí vendemos, desde ahí recibimos todo, hasta ofrendas se reciben. Entonces, todos estamos acostumbrados al celular y queremos que Dios nos resuelva como resolvemos en el celular. Yo sé que esto incomoda, pero esa es la realidad que estamos viviendo. Ahora, ¿qué hizo Ana? Voy a correr porque en el nombre de Jesús que lo pueda terminar. ¿Qué hizo Ana? Mire, lo primero que hizo Ana, inició un proceso de sanidad de su alma. Sane su alma, hermana. Sane su alma. Es que mire, hay gente que quiere, mire, con todo respeto lo digo. Ay, voy a tomar agua cuando, y de los consiervos que voy a hablar, yo los conozco y los quiero mucho. No crea que estoy hablando de ellos. Y les puede decir si quiere, lo graba y se lo manda. Ahí. Mire, hay gente que mira a la pastora Lynn Neifo, por ejemplo. Qué lindo. Miran al apóstol Mario Rivera. Qué lindo. Miran por ahí quién más está en esa línea. Básicamente ellos dos. Tal vez son los más fuertes en eso. Hermano, ponen cualquier cantidad de prédicas de ellos. Pero yo me los encuentro un mes después, hermano, y como que sin nada de la prédica le llegó a su vida. Entonces, ¿qué le quiero decir con eso? Con todo respeto. Yo no diga que no lo haga, no. Hermano, hay gente que mira televisión, perdón, ve mensajes todo el día, pero no son el mensaje. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, ¿quién va a liberar su alma? Usted necesita liberar su alma.
Es que hay gente que espera que llegue, qué sé yo, bueno, ya TV8 ya murió. Hay gente que espera, si no llega el INEIFON no puede ser liberada. No, es que ese es el error más grande que hemos cometido. Nosotros como ministerio, mire, hay 12 fuentes de descontaminar el alma. Se las di, se la dejo de tarea, investíguela. La alabanza, la adoración, la santa cena, la exposición a la palabra, el ayuno, la oración. Le di 6, le debo 6. Pero no, la gente quiere, no, no, si a mí si no viene Mario Rivera a tocarme la cabeza, o viene Tito Pérez a tocarme la cabeza, yo no me libero. Con respeto, ¿va? Porque eh, los conciervos, como les digo, los conozco. Pero ¿sabe cuál es el problema? No queremos trabajar nosotros. Hay gente que no quiere ser liberada. Allá anda con el gatito de la indiferencia, ahí lo andan sobando. Ay, pastor, es que este gatito de la vergüenza, la depresión y la amargura, aquí yo la quiero tener, porque esa es su seguridad. Entonces, ¿sabe cuál es el problema? Se puso difícil esto, hermano. La seguridad suya, que no ha superado un proceso de estos, es porque usted se adaptó a ese proceso. No se adaptó al Señor que le quiere liberar ese proceso. Inicia un proceso de sanidad su alma. ¿Y sabe cómo se inicia la sanidad? Perdonando. Difícil, va, pastor, mejor sigo adelante, sí, mejor sigo adelante porque ya me agarró el tiempo. Primera de Samuel 1:9, pero Ana se levantó, ahí está. Hermano, Ana decidió cambiar. Después de haber comido y bebido, estando en Silo, estaba en el reposo de Dios. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en la silla junto al poste de la puerta del templo del Señor. Entonces, ¿sabe qué? Levantarse. Levantarse es afirmarse, es levantarse, es cambiar, fíjese. Cambie por el amor de Dios. Cambie. A veces nosotros vivimos sin bendición, teniendo la bendición y teniendo al dueño de la bendición en nosotros. Despierte, sea estable. Levantarse es ser estable, es despertar, es ser firme, es ordenarse, es permanecer en pie, es reconstruir, es renovarse, es resistir. Resista. Las lágrimas de Ana nos enseñan que es el testimonio de que Dios puede cambiar nuestra historia y esta noche lo puede hacer. Pero por favor, decida liberar su alma, decida sanar su alma. Ya bote todas esas cosas todos esos escombros que hay en el corazón, en los pensamientos. Hay gente que le gusta vivir así, porque le gusta ser víctima. Hay gente que se victimiza en todo. Hay gente que le fascina vivir como víctima. Y es el diablo que los tiene atrapados ahí. Porque no, Dios nos ha mandado a vivir en libertad. Si el Espíritu de Dios mora en nosotros, dice que donde el Espíritu del Señor mora, ahí hay libertad. Entonces Ana decidió, se levantó Ana. Mira, Ana se levantó. Entonces levántese esta noche, por favor. Ana, con una profunda angustia. Ahí está. Yo le llamo a esto el lenguaje secreto, que lo vamos a ver ahí. Lloraba amargamente. ¿Mientras qué? Entonces a veces nosotros reclamamos más de lo que oramos. Si nosotros oráramos, me estoy incluyendo, y buscáramos al Señor en la misma proporción que le reclamamos y dejamos de creer, hermano, estuviéramos caminando en el aire. Las lágrimas, tome esto, le va a servir. Las lágrimas son la conexión interna con Dios. Las lenguas es la conexión interna con Dios. Las lágrimas es la conexión interna con Dios. Porque cuando lloramos es porque hemos reconocido que ya no podemos hacer nada. Por eso Eclesiastés 7:14 dice, en el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad considera que Dios hizo lo uno como lo otro, para que sepas que después de él nada hay. Nada hay, hermano, nada hay. Y si lo encuentra, me dice para irme con usted, nada hay fuera de Dios, nada, nada. Lloraba amargamente, se lamentaba, hacía como una endecha, como un llanto de luto. ¿Sabe por qué lloraba como un llanto de luto, Ana? Porque se daba cuenta que había perdido tiempo precioso de su vida. Hay gente que ha perdido tiempo precioso de su vida porque no ha liberado su alma. Comience a liberar su alma. ¿Sabe qué haga? Aplique todas esas prédicas que ha escuchado. Aplique los consejos de la palabra que le damos. Pero sobre todo, acérquese a Dios.
en el nombre poderoso de Jesús. Y el siguiente versículo, ¿sabe? El siguiente versículo le doy la... Entonces, ¿qué hizo Ana? Se levantó, hermano. ¿Qué hizo Ana? Liberó su alma. Comenzó un proceso de sanidad del alma. Comience un proceso de sanidad del alma. Eso es lo que tiene que hacer. El Espíritu Santo le va a ayudar. ¿Qué hizo Ana? Aplique Salmo 32. Señor Dios mío, clamé por tu ayuda. ¿A quién clamó? Al Señor. Y tú me sanaste. El único que le puede sanar es el Señor, nuestro Dios. Es el único que nos puede sanar el alma, el cuerpo, el espíritu. Hay gente, mire, yo le digo algo, Ana es tremendo este tema, porque Ana se dio cuenta que la vergüenza, la amargura y la depresión la estaban matando y la tenían infértil. La vergüenza, la depresión y la amargura hacen que la persona no dé frutos. Y eso es lo que el enemigo quiere, pero Dios tiene un plan secreto para bien. Dios quiere esta noche cambiarnos en el nombre de Jesús. Rapidito voy porque me cogió el tiempo. Entonces, ¿qué hizo Ana? Compromiso con Dios. Entonces, lo primero que hizo Ana fue, se lo vuelvo a poner, liberó su alma. Luego Ana estableció un compromiso con Dios. Hermano, si usted no se compromete con Dios, no con el pastor. Si usted no se compromete con Dios, primera de Samuel 1:11, e hizo voto y dijo, oh Señor de los ejércitos, mírenlo, cuando ya le cambió su mentalidad, cuando se dio cuenta y comenzó el proceso de sanidad del alma. Este es el vocabulario, el lenguaje de alguien que comenzó un proceso de regenerar su alma. Primero hace un compromiso con Dios, porque se da cuenta que el único que la puede, mire, ni Linney Fong, ni el apóstol Mario Rivera, ni el apóstol Germán Ponce, ni el apóstol, cualquiera de los apóstoles, ni su servidor, ni el pastor Omar Toro, le van a liberar. Es el Señor el que lo va a hacer. Entonces, cuando la persona comienza el proceso de sanidad de su alma, lo primero que hace es un compromiso. Aquellos que no tienen compromiso con Dios es porque tienen líos todavía. Santo Dios. Oh Señor de los ejércitos, mire, ella sabía que era una batalla a la que iba e invoca al Dios Sabaoth, Dios de los ejércitos. Si tú te dignas mirar mi aflicción, entonces, mire cómo le cambió. Ya no estaba amargada. Ya había comenzado el proceso de sanidad del alma. Y le dice, Señor, si tú me miras, si tú me miras, y no dice la palabra que los ojos del Señor están, Salmo 32:5, si no me equivoco, que los ojos del Señor están sobre nosotros. Entonces, Dios ya no ve. El problema es que nosotros no lo vemos a Él. Entonces, las lágrimas de Ana es una bendición, hermano. Entonces, Ana dice que lloró amargamente. Entonces, ella libró su alma. Si quiere llorar, hermano, mejor pegue una llorada una sola vez y no toda la vida. Si tú te dignas mirar la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, sino que me das un hijo. ¿Cuándo pidió el hijo? ¿Se acuerda? Porque allá solo reclamaba, allá pasaba avergonzada, amargada y deprimida. Y dijo ella, me levanto, voy a cambiar, estoy en Silo. Entonces se dio cuenta dónde estaba. Se dio cuenta que estaba en el lugar donde Dios la había llevado para bendecirla. La iglesia, el lugar donde usted está, es el lugar donde Dios la va a bendecir. Así que déjese de cosas, ¿sabes? Hay gente que no tiene identidad porque agarra de todo y no agarra nada. Agarre una palabra, agarre una, haga la rema y me va a contar. Entonces le dice, yo lo dedicaré al Señor, compromiso por todos los días de su vida y nunca pasará navaja sobre su cabeza. Eclesiastés 5:4 dice, cuando le hagas ojo, cuando te comprometas con el Señor, no tardes en cumplirla, porque a Dios no le agradan los necios. Cumple todas las promesas de Dios. Cumple todas las promesas de Dios. Perdón que ya me pasé aquí. Cumple todas las promesas que le hagas. Es mejor no decir nada que hacer promesas y no cumplirlas. Mire, con todo respeto le pido, me queda una y me permite darle, pero le quiero decir algo. Siento decir esto. Hay gente que Dios le paró la bendición por la promesa que le hicieron y no la cumplieron. ¿Sí? Pastor, ¿dónde está? Eclesiastés 5:4 y 5:5. Cuando le hagas una promesa a Dios, no tardes en cumplirla, porque a Dios no le agradan los necios. Hay un canto que se llama el canto de los necios, ¿sabe usted? El necio es terrible, hermano. Entonces nosotros
caemos en la calidad de necios. Imagínense qué terrible cuando le pedimos a Dios que vamos a hacer algo y no lo hacemos. Cumpla todas sus promesas. Yo se lo digo de parte del Señor. Si usted tiene algo que le prometió al Señor, ay, Señor, yo voy a volver a la iglesia. Señor, yo te voy a servir. Señor, ¿sabes qué? Me voy a portar bien. Señor, voy a honrar a mis padres. Señor, ¿sabes qué? Voy a respetar a mis padres, los hijos. ¿Sabes qué, Señor? Voy a respetar a mi jefe a pesar de que me cae mal. ¿Sabes qué, Señor? Voy a ser responsable, voy a ser diligente. ¿Sabes qué, Señor? Este año sí va a ser diferente. Si usted le ha hecho esas promesas al Señor, ¿sabes qué? Señor, voy a leer más la palabra, voy a orar más, voy a ayunar más, y no lo ha hecho, entonces somos necios. Es mejor no decir nada que hacer promesas y no cumplirlas. Termino acá. Creo que es uno más que me falta. Entonces, ¿sabe qué? Esa es la diferencia. Ahí está la clave. Le doy la clave del mensaje. El lenguaje secreto de Dios. Entonces, Ana encontró el lenguaje secreto de Dios. Hermano, hay un lenguaje secreto de Dios, que son las lágrimas. Las lenguas es un lenguaje secreto con Dios. Pero las lágrimas, hermano, ese es el lenguaje secreto de Dios. Ana oró al Señor durante largo rato. Mire, largo rato. Es que le digo algo, había un protocolo para los hombres, pero no para las mujeres. Era raro ver una mujer orando como Ana. Entonces Ana se atrevió a ser osada. Esos son los que arrebatan las bendiciones del reino, los que se salen de los estereotipos, los que se salen de la religiosidad, los que se salen del legalismo y dicen, a mí no me importa si me dicen que no he tenido hijos, decía Ana, a mí no me importa si soy avergonzada, a mí no me importa si soy amargada, a mí no me importa si estoy en depresión, yo lo que sé es que yo he venido a adorar al Señor y Él es el que me va a librar. Eso es lo que hizo Ana. Y oró largo rato, pero mire, el lenguaje secreto de Dios, ¿sabe cuál es? Ella oraba de corazón. Hay gente que habla mucho y hace poco. ¿Cuál es el lenguaje secreto del corazón? Que el cambio viene desde adentro, pero convencidos que estamos delante de Él y que el que lo va a hacer es el Espíritu Santo. Aunque sus labios se movían, no pronunciaban las palabras en voz alta. Así que Lee pensó que Ana estaba borracha. El lenguaje secreto del corazón es el lenguaje que a Dios le agrada. Las lágrimas de Ana nos enseñan que Dios le cambió la historia, una historia de tristeza, una historia de amargura, una historia de depresión. Se lo cambió, ¿saben qué? En victoria. Pero tuvo mucho que ver el lenguaje secreto del corazón. Primero ella se levantó y dijo, no, yo no puedo seguir así. Cambió su estrategia, cambió su actitud y cambió su forma de orar y de buscar al Señor con el lenguaje secreto del corazón. Y le dijo, has tomado demasiado, es hora de guardar el vino. Ana contestó, Señor, no he tomado vino ni cerveza, estoy muy afligida y le estoy contando mis problemas al Señor. El lenguaje secreto del corazón es sentarnos a la mesa con Él a platicar, no a regañarlo. Hay gente que regaña al Señor, aunque no lo crea. No piense que soy una mala mujer. He estado orando todo este tiempo porque estoy muy triste por tantos problemas. Elí contestó, ve en paz, que el Dios de Israel te conceda todo, todo. Ve en paz, que el Dios de Israel te conceda todo. Hermano, perdone. Este es el tiempo de Dios es perfecto. Termino acá. A la mañana siguiente se levantaron bien temprano. El tiempo de Dios es perfecto. A la mañana siguiente se levantaron bien temprano, adoraron delante del Señor y regresaron de nuevo a su casa en Ramá. Y el Cana se llegó a Ana, su mujer, y el Señor se acordó de él y a su debido tiempo. Y ese tiempo es hoy. Después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, oído por Dios, diciendo, porque se lo he pedido al Señor. Que en el nombre de Jesús, esta noche, nosotros podamos dar a luz a los Samuel de Dios. Que nuestros hijos sean esos Samuel de Dios. Que nuestras hijas sean esos Samuel de Dios. Que su matrimonio sea el Samuel de Dios. Que su casa, el ministerio, nuestra vida sea el Samuel de Dios. Padre, gracias. Te bendigo, Señor, te agradezco en el nombre poderoso de Jesús. Señor, hemos aprendido que las lágrimas de Ana, Señor, nos enseñan que es el testimonio, Señor, de que tú puedes cambiar la historia, una historia difícil en una historia de bendición, Señor.
De la noche a la mañana, Dios, nos enseñas con las lágrimas de Ana que tú puedes cambiar todo para bien. En el nombre de Jesús, Señor. Yo te ruego que si hay personas que se sienten avergonzadas, si hay personas que se sienten amargadas, o hay personas que se sienten deprimidas o desanimadas o tristes, que esta noche, Dios, en el nombre de Jesús, por el Espíritu Santo, ahí donde están, clamando, donde estén, ahí pidiendo ayuda, que tú puedas ser propicio, por favor, que ellas puedan tener esa actitud de Ana que decidió cambiar, decidió sanar su alma, que inicie un proceso de sanidad del alma en todos mis hermanos, Padre, en nosotros, que sanemos heridas, que sanemos situaciones de afectaciones que hemos recibido en el nombre poderoso de Jesús, que tengamos un compromiso contigo, Señor, que podamos entender cuál es el lenguaje secreto del corazón, porque ese lenguaje secreto tuyo, Señor, es el deleite de Dios en medio de la prueba. Es deleitarnos en ti, Señor, en medio de la prueba, haciéndolo de corazón, en el nombre de Jesús, y entender que tú tienes un tiempo perfecto, y ese tiempo, a su debido tiempo, y ese tiempo es hoy, Señor, tú lo das. Gracias, Cristo, te damos. Bendice, Señor, mis hermanos, bendice sus familias, sus casas y todo lo que hacen, en el nombre poderoso de Jesús. Bendigo tu nombre, Señor. Gracias, porque hemos aprendido que Ana nos trae esperanza para todos aquellos que habían perdido la esperanza. Que en el nombre de Jesús se recupere en esta noche, Dios. Gracias te damos. Te ruego por el enfermo, aquel que están privados de libertad, los enfermos, los que tienen necesidades económicas, súpleles, aquellos que necesitan un trabajo, que necesitan resolver situaciones laborales. Por favor, Señor, sé propicio, Dios. Gracias porque hemos aprendido que las lágrimas de Ana, Señor, nos enseñan que hay esperanza en ti, que hay gracia, que hay misericordia, pero que hemos entendido, sobre todo, Señor, que tú puedes cambiar un corazón, que tú puedes cambiar una situación, que puedes cambiar la historia. Cambia la historia para bien, Señor, de mis hermanos. Cambia la historia para bien de nuestra casa, de nuestros hijos, de nuestras generaciones, de la iglesia, Señor. Cambia la historia para bien. Cambia la historia para bien de todo aquel que escuche este mensaje, aquel que está conectado, aquel que lo va a escuchar, Señor, de manera diferida. Gracias, Jesús. Amén, amén y amén. Les bendigo, hermanos. Les bendigo. Les agradezco y que en el nombre de Jesús el Señor pueda ser propicio a nuestra vida. Bendiciones.